En mi video número 59 abordamos la relación entre la organización Watchtower de los Testigos de Jehová y las vacunas a través de su historia. Cómo éstas eran vistas hasta antes de 1952 como un asunto totalmente pecaminoso, pero desde aquel año hasta hoy la postura es completamente opuesta. En esta segunda mitad del siglo XX, esto se deja simplemente a conciencia. Pero junto con este tema de las vacunas está su tema hermano, los trasplantes de órganos. Y en este video repasaremos las posturas de la organización respecto a esto. Una de las primeras menciones de la organización hacia los trasplantes de órganos fue en la despertada del 22 de diciembre de 1949, bajo el artículo Repuestos para tu cuerpo, donde esto, que aún se encontraba en pañales, se aborda de una manera bastante amena. Incluso se dice que reemplazar las partes exteriores del cuerpo es lo suficientemente maravilloso. Durante la década posterior el tema fue prácticamente nulo, y recién en 1961 se vuelve a abordar en profundidad en la revista La Atalaya del 1 de diciembre de este año, en su sección Preguntas de los lectores. ¿Dice la Biblia algo en contra de dar uno de sus ojos después de morir para que se los trasplanten a una persona viva? El que uno ponga su cuerpo o partes de su cuerpo a la disposición de los hombres de ciencia o doctores para que los usen después que uno muera, para propósitos de experimentación científica o para reemplazo en otras personas, es un asunto que no cuenta con la aprobación de ciertos grupos religiosos. No obstante, no parece que esté envuelto en ello ningún principio ni ley bíblico. Por lo tanto, es un asunto en que cada individuo tendrá que hacer su propia decisión. Si en su propia mente o conciencia está satisfecho de que el hacerlo es cosa correcta, entonces puede hacer tal provisión, y nadie debe censurar su proceder. Por otra parte, a nadie se le debe criticar por rehusar entrar en un acuerdo de esta clase. La respuesta de la organización es sencilla pero al grano, porque primero que todo reconoce que los trasplantes no pasan por alto ningún principio bíblico. Así es que todo lo deja a conciencia del propio individuo. No prohíben, pero tampoco estimulan a que en este caso la donación de un órgano después de muertos se lleve a cabo. Esto aplicaría tanto para el emisor del órgano así como para el receptor. Esto en contraste con otros grupos religiosos de la época, que sí manifestaban su total rechazo a esto. Sin embargo, casi al terminar la década de los 60, y como dice la canción, todo se derrumbó, porque en la atalaya del 15 de abril del 68, otra pregunta de los lectores decía: ¿hay alguna objeción bíblica a donar el cuerpo de uno para que se use en investigación médica o aceptar órganos para trasplante de tal fuente? Cuando hay un órgano enfermo o defectuoso, la manera acostumbrada de restaurar la salud es ingerir alimentos nutritivos. El cuerpo usa el alimento ingerido para reparar o sanar el órgano gradualmente reemplazando las células. Cuando los científicos concluyen que este proceso normal ya no surte efecto y sugieren que se remueva el órgano y se reemplace directamente con un órgano de otro humano, esto simplemente es un atajo. Los que se someten a tales operaciones están viviendo así de la carne de otro humano. Eso es caníbal. Sin embargo, al permitirle Jehová Dios al hombre que comiera carne de animales, no le concedió permiso para que el hombre tratara de perpetuar su vida por medio de introducir en canibalismo en sus cuerpos carne humana, ya fuera masticada o en forma de órganos enteros o partes del cuerpo de otras personas. Para la mayoría de la gente probablemente resulta sorprendente e incluso irrisoria la idea de relacionar el trasplante de órganos con lo caníbal, pero para la organización en aquel entonces parecía sí tener sentido. Y cómo no, los testigos de Jehová de a pie también tendrían ahora que cambiar su postura y su visión hacia los trasplantes. Si bien la organización no venía a implantar una nueva postura totalmente rígida hacia estos, sí daba a entender que esto ahora sencillamente no era ético, y el consejo primordial fue el de desvincularse de ellos.
Por supuesto, para ese testigo de Jehová de la época, de hace 54 años atrás, esto quizás haya sido tomado como una prohibición directa. El cuerpo gobernante hablaba de canibalismo, y esto era grave. Esta relación entre los trasplantes de órganos y el canibalismo no pasaría desapercibida por la prensa de la época. Es así como en julio del 68, 3 meses después de la publicación de la Atalaya donde esto era expuesto, el periódico estadounidense Detroit Free Press presentaba un artículo al respecto, donde un tal Milton Henschel, la mano derecha de Nat Agnor, presidente de la Watchtower en aquel momento, volvía a reafirmar esta postura diciendo: el trasplante de órganos es un verdadero acto de canibalismo. Estamos seguros de la resurrección y no tenemos miedo de la muerte. Si una persona gana otros 5 años de vida por tener un trasplante, ¿cuál es su ganancia si pierde su futuro? Las palabras de Henschel fueron mucho más directas y tajantes que la Atalaya. Para el alto mando de la sociedad de aquel entonces, el tema de los trasplantes sí parecía ser de gravedad, y esto se lo irían dando a entender a los testigos de Jehová de manera solapada y paulatina. Uno de los principales énfasis a la hora de trasplantar hacía alusión a los corazones. De hecho, el título del artículo del periódico también recalcaba esto. En septiembre del 68, 2 meses después de la entrevista a Henschel, una vez más la organización hacía alusión a su postura caníbal para con los trasplantes. En la despertada del 8 de septiembre se decía: hay personas como los testigos cristianos de Jehová que consideran todos los trasplantes entre humanos como canibalismo. ¿Y no es caníbal el utilizar la carne de otro humano para la propia vida de uno? El artículo luego expone el cómo otros, aparte de ellos, también decían que esto era canibalismo. Por supuesto, esto le daba aún más peso a la postura de la Watchtower. Cabe recalcar que en diciembre del 67, en Sudáfrica, se realizó con éxito el primer trasplante de corazón de persona a persona. El paciente vivió 18 días, lo que se consideró exitoso en aquel entonces. La Atalaya del 15 de mayo de 1970 presentaba la supuesta historia de un joven testigo de Jehová que padecía una estenosis arterial en su riñón derecho, razón por la que sufría fuertes alzas de presión, debido a la cantidad exagerada de renina que éste producía y que afectaba seriamente a las arterias que conectaban con su riñón, razones por las que el médico le aconsejó 2 tratamientos. El primero, una transfusión de sangre, a la que lógicamente el joven se negó, y el segundo, extraer su riñón derecho y continuar el resto de su vida solo con el izquierdo, a lo que el joven accedió. Pero antes de la cirugía, el médico le preguntó si éste estaría dispuesto a donar su riñón a otro paciente joven, que contaba con ambos riñones en mal estado. Tengamos presente que el riñón que le extraerían al joven testigo de Jehová no estaba realmente malo, simplemente eran las arterias que llegaban a él las que no funcionaban correctamente. Sin embargo, el joven contra todo pronóstico se niega, porque según él esto pasaba a llevar los mandatos bíblicos. Recordemos que a principios de los 60, la misma Atalaya decía que esto no pasaba a llevar ninguna ley o principio bíblico. Pues bien, posterior a ello, el médico le pregunta el cómo podía quedar con una conciencia tranquila al negarle aquel riñón a una persona de su misma edad y que realmente estaba en una situación crítica. El testigo de Jehová le responde y dice que aquel riñón no era precisamente suyo, sino que de su creador, Jehová. Por lo tanto, no podía darlo, sino solo actuar de acuerdo a su voluntad. Y luego señala que en caso de que el otro paciente muera, habría una pronta resurrección. No queda mucho que decir en cuanto a esta experiencia. Claramente, el alto mando quería dar a entender el que simplemente el testigo de Jehová de a pie no se involucre en asuntos de trasplantes. Por supuesto, el as bajo la manga que siempre ha tenido la Watchtower es la experiencia precisa en el momento preciso. No te dicen lo que quieren que hagas de manera directa, pero sí lo hacen solapadamente, en este caso a través de una experiencia, la cual por supuesto no sabemos si es cierta o no. Pero más allá de esta idea canibalesca presentada por la organización, ¿cuál era la razón de fondo de esto? La Watchtower tenía una idea bastante peculiar. Se argumentó que literalmente el ser humano piensa en gran parte con el corazón.
Cuando la Biblia menciona al corazón como un asiento para nuestras emociones y deseos más profundos, la gente común y corriente, o al menos la inmensa mayoría de ellos, lo entiende de manera simbólica o en sentido figurado, comprendiendo y sabiendo que las emociones residen en nuestro cerebro. Pero la organización mencionaba lo contrario. La atalaya del 1 de agosto del 71 decía: la mayoría de los psiquiatras y psicólogos tienden a atribuir más de lo debido a la mente y dejar lugar a poca influencia, si acaso alguna, de parte del corazón carnal, considerando la palabra corazón simplemente como una metáfora, aparte de su uso al identificar el órgano que bombea nuestra sangre. Hay una estrecha interrelación del corazón y la mente, pero son dos facultades diferentes que tienen su centro en diferentes ubicaciones. El corazón es una bomba muscular diseñada maravillosamente, pero más significativamente, nuestras capacidades para emoción y motivos están construidas dentro de él. El amor, el odio, el deseo, bueno y malo, la preferencia de una cosa en vez de otra, la ambición, el temor. De hecho, todo lo que sirve para movernos en relación con nuestros afectos y deseos brota del corazón. El razonamiento de la organización respecto a los deseos y sentimientos infundados en el corazón llegaría incluso a presentarse de manera gráfica en el drama de la Asamblea del 71, El Nombre Divino, donde el punto de que realmente almacenamos información en nuestros corazones fue ilustrado por modelos gigantes, brillantes y parlantes de un corazón y un cerebro humano. No hace falta decir que los testigos de Jehová de la época, con alguna comprensión de ciencia o medicina, probablemente se avergonzaron de aquella irrisoria postura, la que por lo demás era presentada al oyente como alimento espiritual. En la misma revista citada antes se extrapolan también algunos informes de salud sobre ciertos riesgos en los trasplantes de órganos para que parezca que el beneficio sea prácticamente nulo y los riesgos sean enormes. Se habla de un hombre de 45 años, que posterior a recibir el corazón de un joven donante de 20 años, comenzó a decir que él cumpliría 20 años de edad. Otro que tras recibir cierto trasplante decidió vivir su vida tal y como la había vivido el donador. Y otro que temía volverse afeminado tras un posible trasplante de una mujer donadora, pero que luego cede, porque las mujeres viven más que los hombres, así es que él tendría que vivir algún tiempo más. El artículo termina diciendo que algunos pacientes, tras recibir trasplantes, se han vuelto psicopáticos. La organización ahora apuntaba hacia los llamados trasplantes de personalidad, en donde básicamente una persona con cierto órgano recibido comenzaría a actuar como la persona donante, algo no muy alentador para el testigo de Jehová lector de la época. El artículo se enfoca principalmente en lo negativo que podría causar un trasplante, desestimando de este modo los enormes beneficios que esto también podría traer. Con esto, el lector se quedaba con la clara idea de que un trasplante de órganos podría en efecto ser mucho más perjudicial que beneficioso. La misma revista señala que varios pacientes, tras recibir su trasplante de corazón, han quedado con serias aberraciones y desorientaciones mentales. Una vez más, el enfoque está centrado en las contras y no en los pros. En el mismo artículo, la Watchtower incluso argumentó que las personas que aceptaban corazones de donantes perdían su personalidad. Estos pacientes tienen bombas para su sangre suministradas por donantes, pero ¿tienen ahora todos los factores que se necesitan para que se diga que tienen un corazón? Una cosa es segura. Al perder su propio corazón, se les han quitado las capacidades de corazón que se han formado en ellos a través de los años y que contribuían a hacerlos lo que eran en cuanto a personalidad. Al igual que con la cuestión de las vacunas, se comenzó a emplear la charlatanería para apoyar la idea de que los trasplantes de órganos estaban mal. En 1973 se ponía de ejemplo a uno de los deportistas uruguayos sobrevivientes de la tragedia aérea de los Andes, quien habría reconocido haber comido partes de cuerpos de sus compañeros para sobrevivir, y habría dicho que aquel acto de canibalismo era similar a un trasplante de corazón. Por supuesto, esto tenía que ser presentado al lector de La Despertad.
Esto le daba más peso a aquella idea de relacionar los trasplantes con el canibalismo. Para la organización siempre ha sido de primordial importancia darnos la idea de que sus reglas realmente nos benefician. Y es así como muchos testigos han sido convencidos y creen firmemente que las transfusiones de sangre son malas y perjudiciales para ellos. La misma regla fue expuesta a la hora de hacer entender al testigo el peligro de los trasplantes de órganos. La atalaya del 15 de mayo del 76 presentaba el caso de dos personas, que luego de recibir trasplantes de órganos comenzaron a experimentar serios cambios de personalidad. Ahora comenzaban a actuar y a comportarse como la persona que les había donado aquel órgano. Una supuesta joven promiscua comenzó a llevar una vida más tranquila, tras recibir el riñón de su hermana, la cual era tranquila. Otro hombre, el cual era apacible, comenzó a comportarse de manera agresiva, tras recibir el riñón de un hombre agresivo. Por supuesto, los beneficios de un trasplante y la prolongación de una vida parecían no importar. El enfoque hacia estos comenzó a centrarse en aquellos puntos negros, que claramente harían dudar al testigo de Jehová a la hora de tomar una decisión frente a estos casos. Una vez más, estos en el papel no estaban prohibidos a rajatabla, pero toda la información que la organización presentaba a sus fieles era interpretada prácticamente como una prohibición directa. A estas alturas, la Watchtower ni siquiera se pronunciaba ya respecto al asunto de conciencia de cada individuo en cuanto a esto. Más bien ahora los parámetros estaban centrados en desestimar y desalentar el acto de trasplantar y ser trasplantado. Para los testigos de Jehová, los trasplantes de órganos estaban en el mismo nivel de peligrosidad que una transfusión de sangre. La revista Despertar del 8 de julio del 74 presentaba la experiencia de un supuesto ex cirujano, curiosamente anónimo, que posterior a conocer a los testigos de Jehová dejó su profesión, y refiriéndose a la sangre y a los trasplantes menciona: «Ha sido especialmente grato para mí ver personalmente la evidencia de la veracidad de las instrucciones de la Biblia acerca de la sangre. La misma profesión médica gradualmente ha llegado a apreciar que la sangre no es un salvavidas inocuo. Ahora se reconoce que la transfusión de sangre es un procedimiento peligroso, tan arriesgado como cualquier otro trasplante de órgano». Actualmente también se hacen muchos alardes acerca de trasplantes de varios órganos: riñones, corazones, pulmones e hígados. Debido a lo que tengo razón para creer qué piensa el creador acerca de los trasplantes de órganos, tengo serias reservas en cuanto a lo correcto de esto según las escrituras. En este punto, ¿es posible que un trasplante de órgano pueda salir mal y tener repercusiones en el receptor? Evidentemente que sí, porque un procedimiento tan delicado como este siempre debe ser perfectible, y los márgenes de error son pocos. Sin embargo, la tónica de la organización durante este tiempo era centrarse netamente en estos puntuales casos negativos, dando a entender de este modo la peligrosidad total de estos. La Despertar del 8 de junio del 74 informaba de las tremendas posibilidades de contraer cánceres y tumores cerebrales debido a algún trasplante. Aquí es importante detenerse y pensar quizás en los muchos testigos de Jehová de a pie que evitaron el hacerse algún trasplante de órgano, por recomendación o lisa y llanamente por mandato de su organización. ¿Cuántos habrán quedado con secuelas físicas? O peor aún, ¿cuántos habrán muerto? Llegaba la década de los 80 y la negativa de la Watchtower para con los trasplantes de órganos seguía más vigente que nunca, hasta la atalaya del 15 de septiembre de este año, donde la organización presentaba una postura bastante distinta respecto al tema. Un supuesto lector planteaba la pregunta: ¿debería tomar acción la congregación si un cristiano bautizado aceptara el trasplante de un órgano humano como el de una córnea o un riñón? Con relación al trasplante de tejido o hueso humano de una persona a otra, este es un asunto en el que cada testigo de Jehová debe tomar una decisión de conciencia. Algunos cristianos pudieran pensar que el introducir en su cuerpo algún tejido o parte del cuerpo de otro ser humano es canibalismo. Hoy, otros cristianos sinceros pudieran opinar que la Biblia no descarta definitivamente los trasplantes médicos de órganos humanos.
También se pudiera alegar que hay una diferencia entre los trasplantes de órganos y el canibalismo, puesto que no se ha matado al donante para suplir alimento. De manera totalmente radical a su postura hasta aquel momento, la organización ahora se muestra bastante afable con los trasplantes de órganos, señalando que este ahora es un asunto de conciencia de cada individuo. Ya no se hacía alusión al trasplante de personalidad, a las posibilidades de contraer cánceres y tumores, a las aberraciones mentales ni a concebir el corazón como una fábrica de sentimientos. Ya no se hacía alusión al canibalismo. Bueno, sí, pero ahora se marca la clara diferencia entre este concepto y los trasplantes. Tal como sucedió cuando se levantó la prohibición de las vacunas, no hubo ni una sola palabra de disculpas o aclaración para aquellos testigos de Jehová que quizás se habían visto afectados negativamente debido a la posición contraria a los trasplantes que la Watchtower había tenido durante los últimos 20 años, desde 1960. Ojo, tengamos en cuenta que durante todo este tiempo, la organización nunca dijo que los trasplantes estaban estrictamente prohibidos y no fueran asuntos de conciencia, pero el constante bombardeo de información negativa en cuanto a estos, señalando además que pasaban a llevar mandatos bíblicos, de igual manera coercionaba al testigo de Jehová a tomar una decisión por cuenta propia. Cuando estos pusieron en riesgo sus vidas, lo hicieron porque seguían los parámetros y consejos de su organización, creyendo que estos hablaban en nombre de Dios. Aquí debemos preguntarnos, ¿habrá suavizado Dios su postura hacia los trasplantes o simplemente la organización se equivocó en este punto? Después de la reversión y de bajarle gravedad a los trasplantes, las historias de terror y las malas noticias para los pacientes que se trasplantaban órganos curiosamente cesaron, mientras que por otro lado, los informes exagerados sobre los peligros de las transfusiones de sangre continúan hasta el día de hoy. Con respecto a los trasplantes de órganos, el cambio de opinión de la Watchtower queda de manifiesto en la mítica despertada del 22 de mayo de 1994. Aquí se presenta la historia de una pequeña niña de 3 años que requería de manera urgente un trasplante de corazón para seguir viviendo. Sus padres, testigos de Jehová, accedieron a este, pero sin transfusiones de sangre de por medio. La revista luego elogia aquel procedimiento de poder realizar trasplantes sin una sola gota de sangre. A la luz de la prohibición anterior de los trasplantes de órganos, en particular de los trasplantes de corazón, este repentino elogio de los ahora trasplantes de corazón sin sangre es un tanto irónico, porque según proponía la propia Watchtower, el corazón no solo bombeaba sangre, sino que además este gestaba emociones y deseos. Pues no, esto último también había sido cambiado hacía ya 10 años antes. En la atalaya del 1 de septiembre del 84 se leía: «Qué asombrosa cantidad de funciones y capacidades diferentes se atribuyen al corazón. ¿Residen todas estas en el corazón literal? Eso difícilmente pudiera ser así». Sin embargo, en casi 1000 referencias adicionales al corazón que se hallan en la Biblia, es patente que el término corazón se utiliza en sentido figurado. Es decir, mientras la organización desaconsejaba los trasplantes de órganos, a la vez decía que el corazón era un gestor y constructor de funciones emocionales, tomando como base pasajes de la Biblia que hacen alusión al corazón. Pero ahora, al suavizar y dejar el asunto de las transfusiones a conciencia del individuo, y donde la organización ya no se entrometería, se dice también que es muy difícil que en el corazón residan estas funciones emocionales, dejando en claro además que los pasajes de la Biblia que hacen alusión al corazón lo hacen en sentido figurado. Y de nuevo tenemos que preguntarnos, ¿habrá cambiado Dios su opinión respecto a estos asuntos? ¿O simplemente fue la Watchtower la que se equivocó? En otro giro irónico, vemos que en menos de 2 años después, otra atalaya afirmaba: «Los antiguos egipcios creían que el corazón físico era el asiento de la inteligencia y de las emociones. También creían que tenía voluntad propia. Los babilonios decían que el corazón abrigaba tanto el intelecto como el amor.
El filósofo griego Aristóteles enseñaba que el corazón era el asiento de los sentidos y el ámbito del alma. Pero a medida que pasó el tiempo y aumentó el conocimiento, estos puntos de vista se descartaron. Finalmente, el corazón se ha llegado a conocer por lo que es, una bomba que hace circular la sangre a través del cuerpo. Y bueno, de manera totalmente hipócrita, la organización señala cómo otros concebían el corazón, como un músculo que aparte de bombear sangre gestaba emociones. Pero se les olvida señalar que hacía apenas un tiempo atrás, ellos mismos como sociedad enseñaban prácticamente lo mismo. A fines de 1992, la presidencia de la Watchtower la asumía Milton Henschel, aquel hombre que hacía 25 años atrás reafirmaba que los trasplantes de órganos eran canibalismo. Por cierto, aquí te dejo un video sobre los inicios y la presidencia de Henschel en la organización. En 1996 se reconocía lo tremendamente popular y exitoso de los trasplantes de órganos. A estas alturas, el tema de los trasplantes ya era un asunto totalmente de conciencia, postura totalmente distinta al de las transfusiones de sangre, que siguen siendo una prohibición directa aún a día de hoy. Los años han pasado y la postura en cuanto a esto continúa siendo a conciencia. Sin embargo, muchos testigos de Jehová de la actualidad ignoran los continuos zarandeos y contradicciones que su propia organización tuvo para con este tema a través de su propia historia. No se trata de simples cambios aleatorios. No olvidemos que estos temas relativos a la salud afectan directamente a los miembros de a pie, quienes continuamente tienen que modificar su concepción de las cosas, a pesar de su propia salud física estar en riesgo. Un fuerte abrazo, gracias por ver este video y cuestiónalo todo. Adiós.